Vamos a entrar a la palabra del Dios Todopoderoso. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que busques la palabra del Señor en 2 de Samuel. Y vamos a considerar ahí el capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Esta es una historia que tal vez muchos de ustedes conocen, otros no. Pero tiene una pertinencia en este tiempo muy especial. 2 de Samuel. Yo voy a estar considerando los versos del 1 al 13, pero quiero que nos enfoquemos en los versos del 6 al 7. 2 de Samuel, capítulo 9. Versos 6 y 7, y dice así la palabra del Señor. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David, Mefiboset. Y dijo David, debo leer, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Sí, Señor. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Aleluya. Sí, Señor. Dele gloria al Señor mientras toma asiento. Qué hermosa es la palabra del Señor. Amén. Y este relato es un relato que yo quiero que usted lo tome en su corazón bien fuertemente. Y después tenga el espacio de saborearlo y compartirlo. Y quiero hablar sobre el tema, Dios te ve y te llama. Dios te ve y te llama. Y quiero comenzar con una historia que ocurrió hace unos cuantos años, en 2007, en una estación del tren en Washington, D.C. Aquellos que han ido a Estados Unidos y algunas otras ciudades, Estados Unidos no es la única, saben que hay unas estaciones de tren que son bien rápidas en términos de que la gente va, mire, a toda prisa, pues porque a veces hay mucha necesidad de coger específicamente un tren o mucha gente quiere a la misma vez. Y la vida en esas estaciones a veces es bastante rápida. Pues en esta estación, era una de esas estaciones en la ciudad de Washington. Y dice la historia que se paró cerca de la entrada una persona y comienza a tocar el violín. Esta historia yo la he traído antes, quiero verla en este contexto. Y dice que durante 45 minutos interpretó cerca de 6 piezas de Johann Sebastian Bach. Y el que sabe un poquito de música sabe que este es uno de los clásicos, ¿verdad? de la música. Y la gente pasaba apresurada. Muchas personas seguían pasando y escuchaban la música y algunos lo miraban, los niños así, medios curiosos. Cuando terminó de ejecutar todas las piezas, ya había recolectado $32. Y nadie se había dado cuenta. Tal vez una persona. Hay un video de esta historia. Que la persona que estaba tocando el violín se llamaba Joshua Bell, que es uno de los mejores músicos del mundo. Y que 3 días antes había tocado en un teatro que había estado lleno, y para aquella fecha cada taquilla costaba $100 para aquella fecha. Hoy costaría mucho más. Y que el violín que estaba utilizando, amado, ¿sabe cuánto costaba? $3.5 millones. ¿En dónde estaba la diferencia? No era en la música, sino en los oídos de quien estaba escuchando el mensaje. Fíjese que 3 días antes los oídos de los que estaban escuchando esa música reconocían el talento de quien cargaba el violín y estaban dispuestos a pagar el precio
que se daba por escucharlo. Pero en oídos de la gente que no podía reconocer a la persona que tenían de frente, la música podía ser hasta un entretenimiento superficial o una distracción para poder llegar a su destino. Y yo quiero traerte esta historia porque yo quiero que tomemos el relato bíblico desde la perspectiva de lo que es subestimar. En este tren hubo una persona que fue subestimada. La gente no le dio el valor que tenían. Y no se daban cuenta que si ellos reconocían quién tenían, podían tal vez llegar tarde a su trabajo porque jamás en su vida iban a volver a tener la oportunidad de escuchar a alguien como él. Ahora, si nos vamos al relato bíblico, ¿en dónde estamos? Pues mire, si usted conoce la historia, ya sabe el contexto bíblico. Si no la conoce, le hago un relato. Y es que el pueblo de Israel, cuando llega al territorio y luego de haber atravesado el proceso de los jueces, tiene a su primer rey. Y ese primer rey fue Saúl. Y Saúl en su humanidad ya sabía y quería que su sucesor fuera su hijo, Jonatán. Pero sus acciones provocaron que Dios, que fue quien lo puso como rey, le dijeran: papito, no te vistas, que no va. Tú terminas tu reinado, pero ya yo tengo el segundo rey en el trono. Ahí es que estamos, ¿verdad?, viendo esta historia. Dice la Biblia que en un momento dado ocurre un evento que da paso a que salga Mefiboset en la historia. ¿Qué era lo que pasaba? Pues mire, Mefiboset era el nieto de Saúl. Era el hijo de Jonatán. Y tenía sangre real por derecho. Pero cuando se da una batalla particularmente, muere su papá y muere su abuelo. O sea, murió el rey Saúl y murió su hijo Jonatán. Ellos pierden la batalla. ¿Y qué pasa en esos momentos? Mire, usted sabe que cuando muere el rey, se forma el caos, porque murió el líder. Y el caos se formó en la casa del rey, porque ellos tenían miedo de que fueran ahora por el resto de la familia. En este caso, que fueran por este niño que era el heredero real. Así que cuando él cae en la batalla, lo que él había pensado, o todo el mundo pensaba que era una promesa, se estaba convirtiendo en una historia de miedo, una historia de terror. Para este momento, amado, dice la historia, que este niño tenía 5 años y que la nodriza, que lo cuidaba, lo toma en brazos y sale corriendo a un lugar donde poder llevar a este niño a un lugar seguro. Y en el ajoro de la carrera, ella cae con el niño en brazos. Y dice la Biblia que este niño quedó lisiado de los 2 pies. Y ahora tenemos una historia bastante diferente a la que pensó su abuelo, que tenía en mente que el linaje real que había comenzado en él iba a seguir descendiendo, porque ya su hijo había muerto y ahora su nieto era fugitivo. Fíjese que desde el trono, desde la realeza, ahora ese niño se había convertido en un fugitivo. De heredero, ahora se estaba convirtiendo, amado, en un exiliado. Y se refugia en un lugar llamado Lodebar. Un lugar que significa sin esperanza. Un lugar que significa sin palabra. Un lugar donde se escondían aquellas personas que ya habían sido olvidadas. Y allí vivió, dice la historia, años enteros. Que nadie se enterara dónde estaba. Que nadie conociera su trasfondo. Como decimos ahora, con un perfil bajo. Para no ser descubierto.
y ser reducido a la muerte también. ¿Y sabe qué pasó? La Biblia dice que el sucesor de Saúl iba a ser el rey David. Por eso es que permite también que Jonatán muera en batalla, porque al morir Jonatán se quitaba del reino en la pelea de quién iba a ocupar el lugar, porque había mucha gente que insistía en que el linaje de Saúl era el que debía prevalecer. Pero ¿sabe qué pasó con este niño, amados? Nadie lo buscó. Nadie se acordó de él. Y se quedó en esa tierra sin esperanza, olvidado. Para este momento de la historia del capítulo 9, cuando estamos mirando a Mefiboset, Mefiboset no era nadie. Qué fuerte, amados. Y más cuando encima de lo que él había cargado, ya sus pies no le servían. Pero cuando nosotros miramos este relato del capítulo 9, estamos viendo que alguien se acordó de él. Y ese fue el rey David. La palabra nos dice que cuando ya David no era el soldado que había asumido el trono, ya se estaba estableciendo ante las naciones, en un momento dado habla con Siba, que era uno de sus siervos, y le dice: oye, habrá por ahí, por si acaso, tú sabes, tú conoces, tú tienes historia o memoria, si hay alguien que quedó vivo de la casa de Saúl. Qué interesante, amado. ¿Y sabes por qué es interesante? Porque Saúl lo que se dedicó fue a mortificarle la vida a David, ¿se acuerda? Lo buscaba para matarlo. Y David lo honraba. Lo perseguía. Y David prefería huir que enfrentarse a su rey. Entonces, él empieza a buscar un recurso de la casa de Saúl. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que Saúl lo perseguía, Jonatán y David habían establecido una amistad muy cercana. Y había una promesa de por medio. Sí, Señor. Digan esta mañana: promesa. Promesa. Abrace su Biblia y diga: promesa. Promesas. ¿Y sabes por qué le digo que abrace su Biblia? Porque las promesas más maravillosas que están escritas para ti se encuentran en este libro que estamos abrazando en esta mañana. Sí, Señor. Porque así como David se acordó de la descendencia de Saúl y de Jonatán, el rey se acuerda de ti. Amén. Y te manda a llamar. Aleluya. Aleluya. Qué lindo Dios. Así que Siba le dice: mira, hay alguien de la casa de Saúl, David, a quien yo le pueda mostrar misericordia por amor a Jonatán. Saúl me hizo la vida difícil, pero yo amaba a Jonatán. Por ese a que yo amo, habrá alguien. Y él le dice: mira, sí, Mefiboset, hijo de Jonatán, y vive en Lodebar. Y dice la palabra que él lo manda a llamar al cojo, al olvidado, al inseguro. El Señor lo manda a llamar. El rey le dice que pase a donde él estaba. Oiga, amados, y esto es importante porque muchas veces nosotros nos vemos como Mefiboset. Muchas veces nosotros nos subestimamos. Y cuando hablamos de subestimar, amado, esto significa que muchas veces tú y yo nos damos menos valor del que tenemos. Y se nos olvida que por tus venas corre sangre real. Sí, Señor. Santo. ¿Sabes lo que es eso? Por sus venas corre sangre real.
Así que muchas veces nosotros nos empezamos a mirar con un valor menos del que el Señor nos ve. Limitamos nuestras capacidades, limitamos nuestros juicios, limitamos nuestra oportunidad de poder hacer cosas más grandes, amados. Y muchas veces, ¿sabes qué hacemos? Oye, amado, limitamos nuestro crecimiento espiritual. Porque pensamos menos de lo que realmente somos. Cuando hablamos de su crecimiento espiritual, es que a veces no nos damos cuenta o no queremos ver o pensamos que no tenemos la capacidad ni la oportunidad ni merecemos conectarnos con algo mayor y más grande. Pero el Señor en esta mañana te está diciendo, por tus venas corre sangre real. Y yo no me olvido de ti. Y no me importa cómo tú te veas, yo te mando a llamar. Amén. Aleluya. Aleluya. Qué lindo es Dios. Muchas veces subestimamos lo invisible o lo interior, porque estamos enfocados en que la sociedad nos establece un valor. El valor de cómo te ves. El valor del título que posees. El valor de la clase social donde estás. O el valor del grupo al que perteneces. Y nosotros no nos damos el valor que el Señor nos da. A veces nosotros nos subestimamos porque empezamos a ver cómo el Señor usa al otro. Empezamos a ver el camino que estás recorriendo, mi hermano, y no te das cuenta que el camino que está recorriendo tu hermano es el de él. El tuyo tiene alfombra con tu nombre porque el Padre la prepara para ti. Amén. Aleluya. Así que nosotros en esta mañana lo primero que yo quiero recordarte espiritualmente es que el Señor no te subestima. No lo hagas tú. No lo hagas tú. Él no te subestima. Él sabe lo que tú vales. Él sabe lo que tú eres. Entonces, dice la palabra que cuando Mefiboset se dio cuenta que el rey lo mandó a llamar, imagino que él estaba temblando. Después de tantos años me descubrieron. Saben que existo. Y si le pasa como le pasa a usted y a mí, que la mente sigue buscando para dónde correr. Y empezamos con los easy. ¿Y si me está llamando para esto? ¿Y si me está llamando porque sabe que yo soy de la descendencia de Jonatán y de Saúl, y como mi abuelo fue tan terrible, me va a mandar a matar? Muchas veces cuando nos sentimos subestimados, la mente se convierte en el escenario perfecto para la catástrofe. Escúcheme, amado, porque seguimos, no, esto va a ser así, esto va a ser terrible, y seguimos creando la película que nunca pasa y que toma nuestra ansiedad, toma nuestra vida y la trastoca. Oiga, y la palabra dice que cuando él llegó, imagínense cómo estaba esa mente, que cuando él llegó, él le dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire cómo él se veía. Y este mensaje habla de dos cosas. Yo no voy a ser una amenaza como para ti. Tranquilo, yo no voy a ser una amenaza para ti, yo soy un perro muerto. Pero también de alguna manera le estaba diciendo, ten misericordia y no me hagas nada, porque yo soy inofensivo. Ese era el valor que él se estaba dando, amados. Hay gente que vive su vida física y espiritual así, en menos. Y no se confunda, porque no estoy hablando de humildad.
En la humildad hay dignidad. En la humildad hay autoestima. Yo puedo ser humilde. Usted como cristiano puede ser humilde porque usted sabe quién es su Señor. Amén. Sabe que Él es el dueño de todas las cosas. Sabe que todo lo que tiene es por la obra y la gracia del Espíritu Santo. Y aún así, camina reconociendo lo que usted es en Él. Amén. Sí, Señor. Amén. Pero en este contexto, este hombre se sentía perdido por todos lados. Se sentía menospreciado. Y no se estaba dando cuenta de que David no lo estaba llamando como un enemigo ni como una amenaza. David lo estaba llamando como un invitado, como una familia, como un aliado. Él lo veía como un amigo. Y mire qué hermoso cuando estamos viendo que él le dice, muchachito, vente. Porque tú has vivido todo el tiempo olvidado, sin esperanza. Pero hoy yo tengo que decirte que el lugar de esperanza, el lugar llamado sin esperanza, no es el lugar que a ti te corresponde. A ti te corresponde comer en la mesa con el Rey. Así que de hoy en adelante, usted va a comer en el lugar que le toca. Y yo no sé si usted está entendiendo esto espiritualmente, amado hermano. Pero es tiempo de dejar de comer en lo de bar. Es tiempo de dejar de sentir que no vales nada, que no tienes la capacidad, que eso es para otro y no es para ti. Porque el Rey que te llamó, el Rey que te salva, te dice, ven a la mesa conmigo, hijo mío. Tú tienes un lugar especial, tú tienes un lugar de honra, tú tienes un lugar de alimento. Y no solamente le dice, de hoy en adelante usted va a comer en la mesa real. Es que hace algo contrario a lo que hace el enemigo. El enemigo nos quita todo lo que nos da el Señor. Pero el Señor restaura todo lo que el enemigo nos quitó. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Mire, el enemigo nos quiere quitar la paz, pero cuando llegamos a la presencia del Señor, Él dice, mi paz te doy. Y no te la doy como el mundo te la da. El enemigo nos quita muchas veces las relaciones, la dignidad, cuántas cosas. Pero el Señor dice que hace todas las cosas nuevas para nosotros, sus hijos amados. Y hoy yo te invito a que abraces esa palabra, porque en Él todo es hecho nuevo. Sí, todo es nuevo hecho. Eso se llama, amados, la gracia salvadora. Y Mefiboset vio una gracia que pensaba que no le pertenecía. Y yo quiero que usted mire esto, porque Dios te va a buscar incluso en lo de bar. Incluso en el lugar donde no hay esperanza, allí el Señor te va a buscar. Por eso es que él decía, vemos que David, que en este contexto David es tipo de Cristo. Amén. Pregunta, ¿hay alguien a quien yo le pueda hacer misericordia? Qué lindo es Dios. ¿Hay alguien a quien yo le pueda hacer misericordia? Y yo conozco un Cristo que sabía que tú y yo necesitábamos misericordia. Santo. Aleluya. Y escogió por misericordia a nosotros entregar su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos comer a la mesa con el Rey. Amén. Aleluya. Otra de las cosas es que Él va hacia donde nosotros estamos. El Señor llega donde tú estás. No importa, allí Él llega. Mire, hay personas que cuando dan sus testimonios. Conocí un hombre que en su condición de vida empezó a sumergirse en el mundo de las adicciones. Y llegó un momento de su vida donde él deambulaba por las calles de su pueblo, pedía dinero. Y él dice que cuando él tuvo su encuentro con el Señor, fue una noche bajo las estrellas.
Y en ese momento fue que él tuvo ese encuentro con el Padre Celestial, que luego se tradujo a la opción de llegar a la iglesia y entregar su vida al Señor. Qué lindo, Dios. Porque el Señor te encuentra donde estés. Amén. Él no es el de las estructuras. Él es el del cumplimiento. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Señor. Así que Él llega donde tú y yo estamos, porque como les decía, mire, abrace su Biblia, porque es que el Señor cumple sus promesas. Amén. Él cumple sus promesas. Jeremías 1:5 dice, yo te escogí cuando aún estabas en el vientre de tu madre. Mira esta versión, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así que el destino tuyo no lo escribe el hombre. El destino tuyo le pertenece a aquel que te conoció desde antes de que tu propia madre supieras que estaba en su vientre. Ya él sabía quién tú eras, dónde iba a nacer, cuáles eran tus circunstancias. Y en medio de todo ese proceso, él decía, yo lo veo y lo llamo porque yo quiero que coma todos los días a mi mesa. Aleluya. Amén. Dios te busca. No por lo que tú puedes hacer, amados. Yo no puedo hacer eso. Es que no te está buscando por eso. No se equivoque. Él sabe que no le dio la voz privilegiada para cantar. No se asuste. Pero sabe que te dio un don de servicio que todo el mundo necesita recibirlo. Es que yo no sé predicar. No, tranquilo, amados. Es que Él te llamó por quién es Él. Porque Él es el Rey. Y porque en el camino Él va a hacer cosas poderosas contigo, de las que tú te vas a sorprender en la medida en que tú digas, Señor, aquí estoy. Tú me vas a sentar a tu mesa. Yo me voy a alimentar de ti. Yo me voy a alimentar contigo de lo que tú me des. Aleluya. Otra de las cosas que pasa cuando el Rey te llama, amados, es que Él cambia tu identidad. Mire, ese hombre tenía que estar aterrorizado cuando lo llamó el Rey. Posiblemente no durmió ese tiempo con antelación. Porque yo me imagino que cuando dijeron, búsquenme a Mefiboset, con la emoción que debía tener David, que era hijo de Jonatán, yo imagino que él mandó soldados. Y le mandó una escolta que le tocaran la puerta. Y mientras David estaba feliz, yo creo que a Mefiboset le temblaba todo. Estaba en otra situación, había subestima. Pero cuando Él le dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? David le responde, no tengas temor. No tengas temor. Y hoy el Señor te dice, no tengas miedo de llegar a mí. No tengas miedo de alimentarte de mí. No tengas miedo de acercarte a alguien que te va a bendecir y que te va a poner en el lugar que te corresponde. Aleluya. Él nos da la identidad que nosotros tenemos porque el Señor rompe la etiqueta, amado. El mundo te pone etiquetas y tú te pones otras. La del yo no puedo, la del yo no soy, la de a mí no me corresponde, nunca lo voy a alcanzar. O yo estoy donde tengo que estar porque me lo gané, porque me lo merecí. Empezamos con la culpa a darnos una identidad que el Señor con su gracia nos está quitando y nos lleva a la silla de decir, tú te mereces porque mi sangre corre por ti. Amén. Tú te mereces porque yo te amo. Tú te mereces porque lo que el mundo dice que tú eres o tú piensas no te define. Aquí está tu identidad. Yo soy tu identidad. Yo soy quien te da norte. Aleluya. Y nosotros como cristianos y como hijos de Él tenemos que abrazar la identidad que el Espíritu Santo nos da en esta mañana, amados.
Sí, Señor. Isaías 62:4, mire lo que nos dice. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jezfisibá, y tu tierra Beulah, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Le está hablando a Israel. Le está diciendo, tú te estás llamando desamparada y desolada, pero yo te estoy diciendo que el amor mío habita en ti. Sí, Señor. Cámbiese la etiqueta. Cuando el enemigo quiera poner pensamientos en su vida que no corresponden, cámbiese la etiqueta. Y diga, no, yo sé quién yo soy en Cristo. Amén. Amados, si el enemigo a veces lo hace con la mente, pero a veces envía a sus emisarios. Y usted tiene que coger esas voces y decirle, no, eso yo no lo recibo. Cuando venga el rechazo en el trabajo, si usted sabe que usted está obrando en honestidad y en orden, y empiezan las situaciones conflictivas, usted levante sus manos y diga, Señor, tú eres quien me da identidad, tú eres quien me da valor, tú me ves, yo me siento a tu mesa, tú pelea por mí. Dese el valor que el Señor te da. Dese esa identidad que el Espíritu Santo te da. Porque el Rey nos llama. Y cuando el Rey te llama, y esto es bien importante, amado, ¿sabes por qué nos llama? Porque Él no te quiere donde estabas. Él te quiere en un lugar mejor. Él no te quiere en la casa donde no hay esperanza. Eso es. Él te quiere en la casa de abundancia, en la casa de seguridad, en la casa de paz, en la casa de oportunidad, en la casa del privilegio, en la casa de la abundancia, amados. Él te cambia de lugar. Por eso cuando le hablabas del violinista, en la estación del tren, nadie sabía lo que era. Pero en el teatro, la gente lo conocía. Y pagaba por lo que era. El Señor quiere que tú ocupes el lugar en la mesa. Que salgas del lugar donde no hay esperanza. Tienes diagnóstico y sabes que no hay esperanza. Cambia de lugar. Vete a la mesa del Rey. Tienes conflictos y problemas. Y esos problemas no tienen solución. Vete a la casa del Rey. Porque en el Rey está la autoridad ante toda situación que puedas estar viviendo. Estás viviendo en un momento donde sientes que lo que estás viviendo, a pesar de que puede ser bueno o puede ser terrible, tú no lo ves. Siéntate en el lugar de seguridad, que es en la mesa donde está aquel que dice su palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Aleluya! Sal de lo de bar y siéntate en la casa de tu rey. ¡Aleluya! Porque él fue trasladado de la vergüenza a la gracia. Y recibió comunión, recibió identidad, recibió pertenencia. Y así tú en esta mañana, amado hermano y amigo, tienes un lugar reservado en la mesa del Rey. Y el último punto que quiero compartir contigo es que la gracia del Rey cambia nuestro corazón y nuestro futuro. El corazón de Mefiboset se acostumbró a vivir en el anonimato, en la indiferencia y en el olvido. Y ahora él tenía que aprender a vivir en el protagonismo de ser visto entre la realeza. El Señor cambia tu futuro, amado. ¿Tú crees que estás bien donde estás?
si el Rey te manda a llamar, te va a poner en un lugar mejor. Amén. Te va a dar un futuro mejor. Va a tener un mejor destino para ti. Aleluya. Así que necesitamos volver a tener destino, amado. Sí, Señor. Volver a tener esperanza. Porque muchas veces el Señor nos llama y nos da miedo. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿A qué te está llamando? Te está escondiendo como Mefiboset, que decía, ay, yo soy yo. Pero yo, ¿por qué yo? Si estoy aquí bien tranquilo, olvidado, donde nadie me molesta. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Qué está pidiendo de ti el Señor en esta mañana? Porque yo tengo que decirte que si Él te está llamando, lo que tienes no se compara con lo que Él te da. Aunque no lo puedas pensar, muchas veces cuando la gente está subestimando lo que es, no ve más allá, amado. Mira, pero si tú eres hermosa. No, yo no soy hermosa. No, yo no. Ella es linda, yo no. Tú eres inteligente. No, yo no, muchacha. Y a veces pienso, pongo un pie al frente del otro porque voy en automático. Y hay gente que vive así, amado. No lo ven. No lo ven. ¿Y sabe qué? Que eso no produce de la mesa del Rey. Eso no proviene de la mesa donde hay alimento y abundancia. El Señor quiere que te veas a través de sus ojos. Sí, Señor. Y Él te ve con gracia, con hermosura, con autoridad, con poder, con diseño, con propósito. Aleluya. Así que si Él te está llamando, empieza a llegar donde Él está. Primera de Corintios 1, 27 y 28. Mire lo que nos dice. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Y yo le doy gracias al Señor porque en algún momento de mi vida yo estuve como Mefiboset. Pero el día que el Rey me llamó me cambió la historia. Amén. Me cambió el diseño y el propósito. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. ¿Cuántos dicen yo también estuve ahí? Sí, Señor. Y el Señor cambió mi historia y mi propósito. Pues si estás comiendo en la mesa, no permitas que lo que vivías en tu casa antigua quiera definir lo que Dios hizo. Porque Él te está usando para su gloria. Él te está usando para su honra. Él te puso en la mesa para cumplir su propósito. Amén. Él está poniéndote a comer en la mesa porque la gente tiene que conocer de dónde te sacó. Yo imagino el revolú que se formó en lo de Bar cuando vieron que Mefiboset tenía mudanza, que ya no iba a seguir viviendo ahí y que no lo mataron, que no lo menospreciaron, que posiblemente ellos mismos hasta lo maltrataban y ahora estaba en un lugar que ellos tenían que decir, ay, yo lo traté mal, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Y Mefiboset ni se acordaba porque él estaba viviendo su proceso de gracia. Pero el lugar donde él estaba, tal vez podían estar mirando su condición. Dios te está poniendo en un lugar especial para que seas de bendición, para que puedas Amén. Disfrutarlo, para que pueda el mundo conocer que así como tú tienes un lugar reservado en la mesa del Rey que te ve, que te llama, hay un lugar reservado para ellos también en esa mesa, porque hay un lugar para todos. Aleluya. Amén. Póngase en pie, amado. Hoy el Rey te está llamando. Hay un lugar reservado para ti. Tal vez te sientes que espiritualmente estás estancado.
Tal vez puedes sentir que el Señor se ha olvidado de ti. Hoy yo vengo a decirte, mira, el Señor te ve y te llama. El Señor te ve y te llama. El Señor te ve y te llama porque Él conoce tu nombre. Él conoce tu historia y sigue reescribiendo donde otros han decretado fracaso. El primer llamado que hace el Señor en esta mañana es a salvación. Decirle al Señor, yo te quiero en mi vida, es el paso más hermoso para empezar a comer en la mesa del rey. Mefiboset tuvo que tomar una decisión. Santo. O confiaba en las palabras de David y se iba a la casa del rey, o seguía viviendo en el olvido, en lo de bar. Hoy el Señor te dice, yo te quiero en mi casa, en mi mesa. Quiero que te alimentes de los manjares que tengo reservados para ti. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿lo quieres? ¿Quieres los manjares que el Señor tiene reservados para ti? ¿Te quiere alimentar de ellos? No tengas miedo. El Señor quiere darte salvación, vida eterna, propósito, identidad. Y esa decisión no le pertenece a nadie, solamente a ti. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera entregar su corazón a Cristo? Que quiera decirle, Señor, me rindo en alma, cuerpo y espíritu. No sé ni cómo hacerlo, pero escucho tu voz y acepto tu llamado. ¿Habrá alguien que quiera cambiar su historia? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Cristo. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Te alaba mi alma, Rey de Reyes, Señor de señores. Y hago un segundo llamado. Aquel que necesitaba escuchar que el Señor lo ve y lo llama. Y que quiere recibir en esta mañana. Ya recibiste el abrazo de tus hermanos, pero que quiere recibir ese abrazo del Padre en esta mañana porque su espíritu lo anhelaba. Para reescribir su historia. Para definir su propósito. Para seguir adelante, aleluya, que hay un alma que le dice, Señor, tú me ves y me llamas. ¿Habrá alguien más? Esto se trata solamente de tu relación con el Señor, aleluya. El Rey te ve y te llama. El Rey te ve y te llama. El Rey te ve y te llama, aleluya, a ti Jesús. Porque en su historia no estás olvidado. Porque en su diseño no estás olvidado. Aleluya, aleluya. Habrá alguien más que le dice, Señor, yo escucho tu voz. Yo escucho tu voz. Yo le pido que me ayude a orar.